Bienvenidos a Sapiens 360. Dale like si te gusta el video de hoy, compártelo y comenta. El Raffles mexicano, el ladrón más elegante de la historia. Lo suyo era el dinero, las joyas, vivir bien y codearse con gente bien. Pero todo eso es caro, y si no naciste en cuna de oro o heredaste algo de eso, pues era difícil llegar hasta ahí en el México de principios del siglo pasado, tal vez hasta ahora. Pero bueno, para este hombre, la manera de conseguir todo eso que no le había sido dado fue simplemente tomándolo. Sí, tomándolo de otras personas que sí lo habían heredado cómodamente y a quienes quitarles un poco no les afectaba demasiado. Nunca se vio en México un ladrón tan elegante. Así lo describían los periódicos y la sociedad. Tan fino, tan simpático, tan hábil para sacar carteras del bolsillo y joyas de las muñecas. Aunque los invitados a una fiesta supieran que compartían charla con un ladrón profesional. Era Roberto Hernández Alexander, o algo así, porque en realidad usó varios nombres a lo largo de su vida. Como sea, se ganó el apodo de Raffles, el Raffles mexicano, por un personaje literario británico que era algo así como un contemporáneo de Sherlock Holmes, pero en ladrón. Se volvió célebre no solo por sus jugosos robos, sino también porque logró escaparse de 2 prisiones y múltiples detenciones, y hasta su muerte fue un asesinato célebre. Pero no nos adelantemos. Alexander nació por ahí del año 1900 en Tequila, Jalisco, en un hogar que ya dijimos no era precisamente una cuna de oro. Según lo que él relató alguna vez, aunque habría que ser cautelosos con qué tan ciertas son las palabras de un maestro del engaño, antes de cumplir 10 años, su familia se fue a vivir a Guadalajara, porque el padre enfermó. Al poco tiempo murió, y la madre se quedó al cuidado de varios hijos. Así que un día, una pareja estadounidense le propuso llevarse a alguno de los hermanos a criarlo en su país, donde supuestamente podría tener una mejor vida. La mujer se negó rotundamente, pero el pequeño había escuchado la oferta y le pareció que era una oportunidad única de tener experiencias y aventuras muy diferentes a las que le estaban destinadas en esa humilde familia. Entonces se fue a buscar a la pareja para decirle que él aceptaba irse con ellos. Le contestaron que tenía que avisar a su mamá, pero no quiso. Sabía que no lo aprobaría y él ya había tomado su decisión. De algún modo, ese fue el primer escape de los varios que haría en su vida, mucho más espectaculares y polémicos después. Todo parecía ir bien en el camino, pero después de cruzar la frontera, la amable pareja no resultó lo que parecía, ni la oferta de vivir en Estados Unidos un gran sueño americano. En realidad, lo que querían era un niño que utilizar para hacerse de dinero de la peor manera, enviándolo a robar. Con su carita inocente, su estatura que no despertaría alerta en nadie, y sus manos frágiles a las que enseñaron a deslizarse por la ropa ajena para extraer lo que se pudiera. No fue algo que él disfrutara al principio. Aprendió a base de gritos y palizas, incluso de que lo dejaran sin comer si no conseguía dinero suficiente para sus protectores, que más bien fueron secuestradores. Y nada de lo que obtenía le implicaba alguna ganancia, sino que todo tenía que entregarlo. Un día ya no aguantó más. Decidió lo que sería su segundo escape de un lugar. Al ver a sus explotadores dormidos tras una buena borrachera, vio la oportunidad perfecta de irse y no con las manos vacías, sino de tomar todo lo que pudiera, todo lo que quedara de las ganancias que él traía a casa y de las que no disfrutaba. Cuando lo estaba haciendo, según su relato, el hombre despertó y se abalanzó sobre él.
Logró zafarse y salir a la calle, mientras el otro lo perseguía en desventaja por su estado de embriaguez. Y de pronto apareció un policía, que por única vez sería su boleto definitivo a la libertad. Lo malo fue darse cuenta de que a esas alturas lo único que sabía hacer era robar. Cayó con una banda de asaltantes de bancos, pero esos sí que eran pesados, con ametralladoras y todo, y a él eso no le gustaba. Bastante le había costado primero atreverse a despojar a alguien de sus pertenencias como para pensar en que pudiera llegar a despojarlo, pero de la vida. Así que mejor volvió a los hurtos pequeños, en solitario, y esta vez para ser únicamente él quien disfrutara de las ganancias. Así pasó unos años entre un pequeño robo y otro, a veces librándose por los pelos de ser descubierto, a veces cometiendo errores que lo llevaban a acabar detenido cortas temporadas. En una de esas, cuenta una versión que bien puede ser leyenda, tuvo como compañero de celda a un alemán, mucho más experimentado, a quien le cayó bien y le enseñó a disfrazarse, a pretender, a actuar como alguien que no era y el sutil arte de escapar cuando estuviera en apuros. Sí hubo otra cosa a la que intentó dedicarse, sin mucho éxito profesional, pero sí para su carrera delictiva: ser actor. Él mismo diría alguna vez que se consideraba actor fracasado, pero también presumía que había sido extra en películas, que incluso llegó a trabajar en Hollywood y que alguna vez fue en una gira a Londres. Fue ahí donde hasta Scotland Yard, la policía londinense, boletinó a un ladrón escurridizo al que no pudo atrapar, porque lo de actuar era más un pasatiempo. Su verdadera vocación, en sus ratos libres, no lo dejaba desaprovechar una oportunidad de extraer alguna cartera o reloj por ahí. Londres es justo el escenario del personaje del que Alexander obtuvo su principal apodo, el Raffles. En la literatura, ese fue el nombre con el que lo bautizó su creador en 1890, Ernest W. Hornung, cuñado de Arthur Conan Doyle, y que era algo así como una versión de Sherlock Holmes, pero delincuente, es decir, brillante, maestro del disfraz, con una vida llena de aventuras. Un caballero ladrón porque juega al cricket y se codea con la alta sociedad inglesa, aunque al entrar a sus casas sale con cuantiosos botines. Porque ojo, el personaje solo le roba a ricos. Esto mismo hizo el mexicano que terminó adoptando su apellido. Él mismo se pintó como un Chucho el Roto que robaba solo a ricos. No era porque los pobres no tuvieran nada que robarles. ¿Qué va? Era robarle a los ricos casi como acto de justicia. Tampoco repartió nunca entre los necesitados, pero eso tampoco importa. Él logró convencer a muchos de que era una nueva versión de Chucho el Roto. En fin. Y es que era también tan carismático, tan buen conversador, iba siempre tan bien vestido. El ladrón elegante fue otro de sus apodos. En su juventud usaba un bigotito bien recortado, como si cayera de la nariz hasta la comisura de sus labios. El pelo engominado, traje y corbata. Un hombre de lo más formal, nada que ver con cómo se imaginaría alguien a un ladronzuelo común. Probablemente fue en su intento de carrera actoral, más que en aquella leyenda del compañero de celda alemán, cuando desarrolló tal habilidad para disfrazarse, maquillarse y fingir ser quien no era. Además, hablaba inglés a la perfección, por los años que vivió en Estados Unidos. Decía dominar también el francés, la lengua más glamurosa, y parecía todo un hombre de mundo. Más de un golpe lo logró embelezando a chicas de buena familia. Y por buena familia me refiero a rica. Después de cortejarlas, se hacía invitar a su casa, a conocer a los padres, proponer algún negocio, porque también se hacía pasar por un comerciante internacional. Deleitaba a los presentes, los llenaba de elogios, les hacía caravanas en las que quizá aprovechaba para tener acceso a sus bolsas. Conversaba y contaba grandes aventuras, mientras fuera de la mirada atenta se guardaba en los bolsillos hasta los cubiertos de plata.
Su regreso a México, su tierra, fue por ahí de 1920, cuando se estaba terminando la Revolución Mexicana, ya convertido en un joven veinteañero. De acuerdo con el cronista Héctor de Mauleón, están documentadas en registros policiales detenciones esporádicas toda la década de los 20, en las que daba siempre distintos nombres: Roberto Hernández, Robert N. Alexander, Vicente González, Vicente Hernández o Roberto Vicente Alejandres. Como sea, la policía ya tenía ubicado que era él, la prensa y la sociedad también, con los diversos apodos que se le fueron dando. El ladrón invisible, por su habilidad para desaparecer cuando menos se daban cuenta. Manos de seda, porque no había quien sintiera esos dedos hurgando. Lo del ladrón elegante no era solo por su forma de vestir, sino también porque presumía que lo hacía con refinamiento, siempre sin violencia. Y también se le apodó el ladrón del cuarto amueblado. Eso porque una de sus especialidades era saquear casas de huéspedes y hoteles, y en ellas desplegaba todo su catálogo de ingenio y artilugios. Podía meterse vestido de catrín que parecía estarse hospedando allí, al que nadie le cuestionaba entrar hasta el fondo de las habitaciones, seducir a las mucamas para convencerlas de introducirse a algún cuarto, o salir haciéndose pasar por un trabajador, un botones o un fontanero que supuestamente había ido a arreglar un desperfecto, pero que en su maletín, en lugar de llevar herramientas, iba cargando con alhajas sacadas de los cajones y petacas. Así fue como una vez le robó a una de las actrices del momento, María Conesa, conocida como La Gatita Blanca, por una de las obras de teatro que protagonizó. Famosa por su belleza, sus shows subidos de tono, su corte de pretendientes, incluyendo a políticos revolucionarios y hasta mafiosos, como los de la temida banda del automóvil gris. El Raffles mexicano se metió al hotel donde estaba hospedada la diva y sacó joyas que, según una publicación de los años 50, estaban valuadas en 100,000 pesos, lo que en la actualidad rebasaría el 1,000,000. Ese fue uno de los hurtos que lo volvió más célebre. Pero el propio Alexander declaró que no se explicaba por qué lo había hecho. «Siempre admiré a María y la sigo admirando», dijo a manera de disculpa. Su fama había ido creciendo con los años y también la presión sobre la policía para atraparlo. El que creía que sería uno de sus golpes maestros se convirtió en su más grande derrota. Ocurrió en el Hotel Regis, que estaba a un lado de la Alameda de la Ciudad de México y se derrumbó décadas después en el terremoto de 1985. El Raffles logró colarse a los pisos superiores. Con su ganzúa abrió las cerraduras de algunos cuartos y se fue adueñando de relojes, collares y pulseras de piedras preciosas dejados en algún buró, o dinero rebuscado entre las pertenencias ajenas. Llevaba los bolsillos repletos a más no poder y ya buscaba la salida cuando una empleada lo vio sospechoso. Se metió al elevador con él y empezó a cuestionarle en dónde estaba hospedado y otras preguntas que lo hicieron fallar en sus mentiras. Al abrirse las puertas, ella gritó que era un ladrón y fue atrapado a unos pasos de la calle. A finales de 1931, el Raffles fue recluido en la cárcel de Belén, un tétrico lugar que acumuló durante años críticas por las deplorables condiciones en las que estaban sus internos. Sin catres para dormir, con poca comida, sobrepoblación, piojos y contagios de enfermedades. Alexander estaba tan seguro de sus dotes de escapista, a pesar de que le hubieran fallado para no ser detenido, que no tuvo pudor en asegurar que esas rejas no podrían con él. No he de permanecer mucho tiempo en este sitio. En cuanto tenga oportunidad, me fugaré. Cuenta de Mauleón que fanfarroneó. Lo miraron con incredulidad, pero quizá también con un poco de temor. Ya había antecedente de una fuga célebre, justo de uno de los modelos a seguir de este ladrón. En 1876 escapó de esas mismas celdas el habilidoso Jesús Arriaga, Chucho el Roto. Pasaron apenas 3 meses de que había entrado, cuando una mañana cualquiera, a la hora del pase de lista, su nombre quedó sin respuesta. Roberto Alexander Hernández. ¡Roberto Alexander Hernández! Y nada, el ladrón ya no estaba ahí. De inmediato se dio la alerta. Todos los centinelas de la prisión fueron convocados a correr de un lado a otro, a buscarlo detrás de cada muro y cada mueble posible, a preguntar a todos los presos qué sabían al respecto.
Lo que sabían es que una tarde antes había puesto en remate su cobertor, cepillo y su pasta de dientes, únicas pertenencias que tenía. O sea que todo lo tenía planeado, que no estaba escondido por ahí porque definitivamente no iba a volver. El periódico Excelsior lo comparó con otro personaje de la literatura, Arsène Lupin, creado por el escritor francés Maurice Leblanc, y también contemporáneo de la época de los Holmes y Raffles británicos. Un ladrón de guante blanco capaz de descifrar cualquier enigma y que nunca lastima a nadie, sino que hasta cae bien. En las páginas de aquel diario se escribió que Alexander había copiado en la vida real las aventuras de Lupin. Decía, preparó una fuga digna de figurar en la literatura de un autor de novelas policiales y desapareció quién sabe a qué hora de la prisión de Belén. Activamente lo buscaron por todas partes, nubes de policías comisionados con este objeto, pero no aparece por ninguna parte. La noticia decía que solo había una pista, increíble como la propia fuga, que después de salir probablemente terminó de esfumarse en un aeroplano que despegó de los campos de aviación de Valbuena, como a 5 kilómetros de ahí. El encargado de la prisión, Alberto Cuevas, estaba más encolerizado que nunca. Para aplacar las voces, anunció que habían descubierto que uno de los celadores recibió dinero por dejarlo salir y ya lo habían castigado. Aunque después el Raffles negó ese soborno y contó de viva voz su versión. En realidad había emulado la fuga de su ídolo Chucho el Roto, que logró salir caminando por la puerta principal vestido con un sombrero y capa de visitante. Lo que Alexander hizo fue disfrazarse de guardia. Había examinado minuciosamente al encargado de su galera, sus rasgos y gestos, hasta saberlos de memoria, y consiguió maquillaje y un uniforme de celador. Así que un día pretextó estar enfermo para encerrarse en su celda. Empezó con la caracterización, y según él se parecía tanto que era imposible reconocerlo. Así que en un momento en el que el vigilante estaba distraído, él salió caminando y se dirigió a la puerta principal, que atravesó con toda normalidad, sin que nadie le cerrara el paso. La cárcel de Belén tenía sus días contados, y poco después de ese escándalo fue clausurada y demolida totalmente. Y el Raffles, en realidad no le duró mucho el gusto de la libertad. Así de absurda como fue su fuga, igual de absurda fue su recaptura. Un día, en Torreón, Coahuila, a 1000 kilómetros de la Ciudad de México, la policía atrapó a un hombre que había sido sorprendido en plena acción gracias a un perro. Sí, resulta que saltó el muro de una casa en la que pretendía meterse a robar, pero el perro guardián se lanzó sobre él y le tiró una mordida en la pantorrilla, de la que no se pudo zafar antes de que la policía lo atrapara. Se había hablado tanto de su fuga y sus robos que en lugar de indignación, Alexander generó curiosidad y simpatías y fue tratado como toda una celebridad. Los curiosos iban a tratar de verlo tras las rejas. Admiradoras le mandaron flores y hasta hubo quien le envió comida de un buen restaurante. Lo regresaron a la capital del país fuertemente custodiado. Lo que no se esperaban era que en la estación de policía lo esperaba una multitud, además de un montón de periodistas deseosos de saber los detalles de su huida y su recaptura. Como el actor que siempre quiso ser y con tanto público, se explayó en contar lo del maquillaje de celador. Lamentarse de la escena en la que un perro lo venció y dejar claro que nunca cargaba armas porque jamás mancharía de sangre su carrera. Además, mostró fotografías de él disfrazado para que a todo mundo le quedara claro su talento. En una de ellas, vestido de mujer y capaz de levantar suspiros entre caballeros. Esa declaración no fue tomada como hazaña, sino que corrió la versión de que era un afeminado y que quienes lo conocían, según el periódico Excelsior, decían que lo de sus transformaciones es solo un pretexto para dar rienda suelta a su degeneración. Porque claro, a principios del siglo pasado, era más grave la posibilidad de que fuera homosexual que la certeza de que era un ladrón. Después de todo ese show, fue trasladado a la cárcel porfiriana de Lecumberri, el temido Palacio Negro.
de donde también se atrevió a decir que a lo mejor volvía a dar una sorpresa. Quién sabe si hubiera logrado fugarse de ahí, porque muy pronto fue enviado a las Islas Marías. Eran tantos los robos que le atribuían, más de 400 según el mito, que la pena impuesta fue de 9 años en aquella prisión con muros de agua. Alexander desarrolló en las islas su talento como fotógrafo, hizo pinturas y trabajó como tendero. Pasó los años sin dar problemas y dijo que se había rehabilitado, que no volvería a delinquir cuando recuperara su libertad. Pero ya se sabe cuál era su verdadera vocación y sus debilidades. Volvió a Jalisco hecho ya un cuarentón y volvió a ser el Raffles de siempre, con hurtos, disfraces y la astucia que le permitía librarse, a veces a último minuto, con genialidades como invitar a comer a los policías que lo habían detenido y desaparecer antes de pagar la cuenta. Hasta que en 1945 volvió a tener un mal día, como aquel cuando no supo disimular en el Hotel Regis o cuando un perro fue su verdugo. Caminaba apresurado por las calles del centro de la ciudad. Un policía notó que tenía actitud nerviosa. Se acercó a interrogarlo y, por supuesto, le dio un nombre falso, alguno de los que solía utilizar, además de presentarse como abogado. Sin embargo, al revisarle el maletín que cargaba, el instinto del agente resultó estar en lo correcto. Había llaves maestras y objetos que claramente eran robados. Alexander trató de ofrecerle todo el dinero que traía encima, entre dólares y billetes nacionales, más de 10,000 pesos según crónicas de la época, pero no hubo manera. Su suerte estaba echada. Así fue a dar nuevamente a la cárcel, esta vez al penal de Oblatos, de Guadalajara. Y nuevamente amenazó con que encontraría la manera de escaparse. Según el diario El Informador, uno de sus intentos fue cavar un túnel desde su celda hasta la calle, pasando por debajo del muro de la prisión. Un automóvil lo esperaba afuera, pero fue interceptado antes de que lo lograra. Otro intento fallido fue vestirse de mujer, y casi lo consigue. Ya había salido, pero se quedó parado muy cerca esperando que pasara un autobús. Y antes de que eso ocurriera, alguien lo reconoció y dio voz de alerta que acabó con que lo reaprendieran cuando apenas llevaba unos minutos de libertad. Sin embargo, como vio que había sido bastante efectivo el disfraz, supuestamente decidió repetirlo. El 20 de mayo de 1949, El Informador publicó en sus páginas: "Por fin consumó su amenaza de evasión, hecha en diversas ocasiones durante el tiempo que estuvo recluido en la penitenciaría del estado. Nadie supo cómo ni a qué horas el audaz y hábil ladrón logró salir entre celadores y guardias, y solo se supone, porque no pudo haber sido de otra manera, que lo hizo bajo el disfraz de mujer". Su fuga se descubrió casi por casualidad, en lugar de por la señal más evidente que había de que algo estaba pasando. El Raffles mexicano era cocinero de la prisión. Y aunque ese día no estuvo a tiempo para servir los alimentos, nadie dijo nada. Era tan apreciado, a todos sus compañeros de encierro les caía tan bien, que lo resolvieron sin quejas oficiales. Lo que pasó fue que un electricista que trabajaba en la cárcel iba por las calles de la ciudad cuando vio a una mujer que le llamó mucho la atención. Le recordó a una imagen que había visto del famoso delincuente disfrazado de señora con peluca y vestido. Para esa época, el elegante ladrón ya no usaba bigote y estaba medio calvo. El trabajador no hizo nada en ese momento, ni cuando llegó a su empleo, a las 4 de la tarde. Después de mucho pensárselo, temiendo que fuera una tontería, fue a la oficina del oficial mayor a contarle lo que le había parecido ver, y éste mandó a buscar a Alexander. Nadie lo encontró, y al registrar su celda, en la que ya tenía ciertas consideraciones, se encontraron con que no estaban tampoco sus pertenencias, una cámara fotográfica y materiales para revelar, ni tampoco su cobija, sino solo sus platos para la comida. Lo había logrado de nuevo. Aunque a la sociedad saciaba su morbo con esas historias de travestismo, un año después se dio otra versión, con un disfraz mucho menos espectacular,
fue detenido un hombre que había trabajado como mecánico en la prisión y que confesó que fue quien realmente ayudó a escapar a Alexander. Sin sospechar que hablaba con un agente secreto de la policía, contó animado que él lo ayudó a disfrazarse de ranchero y así traspasar el resguardo de los carceleros. Afuera los esperaba un auto que lo llevó a un rancho en Chapala, donde estuvo escondido una semana, aguardando los pasos que daba la policía en tratar de encontrarlo, hasta que salió de la ciudad con rumbo a San Luis Potosí, Tamaulipas y luego Nuevo León, según lo que contó el ex empleado ahora detenido. Su versión fue creíble porque en Monterrey, la ciudad que era su destino final, efectivamente hubo grandes robos al poco tiempo. En 1950, las cámaras de comercio de todos los estados del país boletinaron al Raffles y circularon una foto de él, porque habían detectado que además de los hurtos en hoteles, comenzó a hacer fraudes con empresarios. En Saltillo, Coahuila, se había hecho pasar por agente vendedor de empresas comerciales e industriales, y ahí logró varias estafas. También en Sinaloa se publicó que defraudaba a las personas haciéndose pasar por agente de viajes. Después de eso, hay pocas constancias de qué fue de su vida. En 1958 se estrenó la película Raffles, del director Alejandro Galindo, basada en la vida del popular ladrón mexicano y presentado como una especie de héroe que solo roba a los ricos y tiene una vida llena de aventuras. Ya nada se dijo del personaje original de carne y hueso que seguía por ahí haciendo de las suyas. Tras haber tenido una vida en medio de escándalos y apareciendo en periódicos, su muerte llegó también a las primeras planas varias décadas después, y no fue un obituario, sino como protagonista de la nota roja. El Raffles mexicano había sido víctima de un asesino serial. El año 1989 inició en Guadalajara manchado de sangre. En enero fue encontrado un indigente muerto con un disparo en la cabeza. A su lado estaba el casquillo de la bala, que correspondía a un arma poco común, una calibre 7.65 de origen italiano, que ya no se fabricaba. El siguiente mes, otro mendigo apareció asesinado en las mismas circunstancias, y los crímenes iguales se fueron repitiendo, hasta acumular alrededor de una decena de víctimas. Los periódicos lo bautizaron como el mataindigentes. La sociedad tapatía estaba consternada, aunque a nadie le importaba demasiado quiénes eran los muertos. Pasados los meses, hubo varias detenciones en falso y finalmente se culpó a un hombre del que solo había constancia de que mató a su pareja, otro hombre, lo que le añadía un tono de morbo que fascinaba a los lectores de páginas amarillistas. Pero la nota que realmente causó revuelo fue la de que una de sus víctimas había sido el Raffles. Aunque para ese entonces ya debía ser un nonagenario, los periódicos reportaron que el antes célebre y elegante ladrón terminó en la calle, sin un centavo, después de tantas riquezas que había logrado a costa de otros, y que un día de marzo de ese sangriento año, una de esas exóticas balas calibre 7.65 que pretendían limpiar la ciudad de vagos, acabó con la vida de Roberto Hernández Alexander, el Raffles mexicano. ¡Hasta la próxima!